vídeo cápsula veremos los 4 últimos principios básicos del cuidado del pelo rizado. Veremos accesorios esenciales y la cuestión de las temperaturas. El séptimo punto tiene que ver con el uso de cepillos y peines. Si os habéis metido en el mundillo curly a través del Curly Girl Method, pues sabréis que no se recomienda el uso de cepillos ni peines y que lo que sí se recomienda es el uso de los dedos para desenredar el pelo. La mayoría de gente, como a estas alturas ya sabréis, no sigue a rajatabla el Curly Girl Method, por lo tanto se puede decir que no lo siguen, y el uso de cepillos y peines es, ultra extendido. De hecho, hay personas expertas tricólogas que recomiendan, sobre todo si tenemos un tipo de pelo rizado, pues más prieto, más rizado, el rizo más pequeño, recomiendan el uso habitual de cepillos y peines porque este cepillado y peinado lo que nos ayuda es a eliminar los cabellos que se han caído y se han quedado liados, enmarañados en la melena. Entonces, este ejercicio de shedding, que es como lo llaman ellos, nos ayuda a eliminar estos cabellos y al final lo que nos ayuda es a mantenerlo pues desenredado y bien cuidado. ¿Qué tipo de cepillo o peine vamos a buscar? Pues necesitamos encontrar un peine o cepillo que tenga las púas anchas o que tenga las púas muy espaciadas entre ellas. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es evitar que las púas destruyan el patrón de rizo, que separen los cabellos eliminando el rizo. Según el tipo de textura que tengamos, podemos usar un tipo o nos irá mejor un tipo u otro de cepillo o peine. Por ejemplo, si tenemos, como decíamos, un pelo muy rizado con un rizo muy pequeño y prieto, nos irá mejor probablemente un cepillo que tenga menos púas y que estén bien espaciadas. En cambio, si tenemos un rizo pues más tirando a ondulado, podemos utilizar unos peines o cepillos con más púas, igualmente manteniendo ese espaciado que nos interesa para evitar que se destruya el patrón de rizo. Entonces, un ejemplo es la diferencia entre el Tangle Teaser y el Denman Brush para aquellos cabellos que tienen este tipo de rizo más prieto. El Tangle Teaser para desenredar les va bien, en cambio el Denman Brush no, de algún tipo parece que no fluya de la misma manera, ¿no? Entonces es importante encontrar el tipo de cepillo o peine que nos vaya bien. Ahora ya hay pues muchos cepillos y peines orientados al pelo rizado, o sea, está ya muy extendido y tal, no hay ningún problema para encontrarlos. Y además el Denman Brush a día de hoy tiene una gama bastante extensa de cepillos y peines para pelo rizado que además sirven a una función específica, ya sea pues el estilizado o ya sea el cepillado barra desenredo del pelo, ¿de acuerdo? Os dejo aquí un enlace a la guía o al artículo que escribí sobre los diferentes tipos de Denman Brush y para qué sirve cada uno. Para mí, si queréis usar el Denman Brush, os recomiendo que compréis el de 7 o 9 hileras porque los podéis adaptar, quitar hileras un poco a vuestras necesidades. Podéis probar con más o menos, ¿de acuerdo? Entonces, la cuestión de en seco o en mojado. En principio, lo más generalizado es que siempre se tiene que trabajar el pelo rizado mojado, ¿de acuerdo? Sobre todo si vamos a cepillarlo o desenredarlo. Pero está discutido, porque como vimos anteriormente, los extremos, ¿no? El exceso de hidratación o exceso de proteína, ese exceso de flexibilidad y ese exceso de cuerpo, de fortaleza, de rigidez, ambos dirigen a que se rompa el cabello. Entonces, como vamos a trabajar el pelo con el pelo mojado, chorreando, ¿qué pasa? Esto es un exceso de hidratación. Por lo tanto, el cabello se encuentra en una situación de fragilidad. ¿De acuerdo? Entonces, hay quien dice que incluso si tenemos un rizo más tirando a onda, podemos cepillarlo o peinarlo cuidadosamente en seco. Yo vengo de cuando desconocía todo el tema del cuidado del pelo rizado, de cepillarme y peinarme el pelo, que yo no lo tengo muy rizado, en seco, y al final me queda pues encrespadísimo, ¿no? Lo siguiente, de pitonis a Lola. Y desde que utilizo el método curly, pues no he vuelto a ver una punta abierta.
y me lo corto una vez al año, así que por algo será. Yo siempre me lo cepillo o peino en mojado, ¿de acuerdo? Cuanto más mojado mejor para mí. Lo importante, podéis optar por no cepillar el pelo cuando este está chorreando, o sea, primero secarlo un poco. Lo importante, sobre todo si tenéis un rizo más apretado, es que utilicéis, cuando trabajéis con cepillo o peine vuestro pelo, utilicéis un producto acondicionador que os va a dar esa pátina, ¿no? Que va a hacer que se deslice el cepillo o el peine a través del cabello sin problemas. El octavo punto tiene que ver con la cuestión de la temperatura. Seguramente ya sabréis que se recomienda no utilizar ni agua caliente o no muy caliente, ni aire, o sea, el secador con una temperatura alta, ¿de acuerdo? Sobre el agua, en principio el agua caliente lo que hace es facilitar que se abran las cutículas. Entonces no nos interesa esto porque el pelo rizado por naturaleza ya tiene las cutículas más abiertas que un pelo liso. Esa es la teoría, ¿vale? Entonces no nos interesa y además el agua caliente es más potente a la hora de arrastrar la grasa, ¿de acuerdo? Entonces esta sería un poco la teoría de por qué no podemos abusar del agua caliente en nuestro pelo. Yo la verdad es que no, esto no lo sigo. O sea, yo uso el agua caliente, es la misma que utilizo para ducharme el resto del cuerpo, así que yo no me lo miro. Y sí que es verdad que a nivel de pH, que al final el pH del agua es lo que hace que se abran o se cierren más las cutículas, bueno, se cierren no, pero que se abran sí, el agua, la temperatura del agua no tiene un impacto en el pH del cabello. ¿Vale? Entonces yo no sé hasta qué punto el agua caliente realmente nos puede perjudicar más o menos el cabello, que no el cuero cabelludo, los aceites o la piel, ¿eh? Ahí no entro, me refiero ya más al cabello, que es tejido muerto. Entonces, ¿que vosotras queréis optar por agua fría o más templada? Pues allí vosotras. Podéis probarlo a ver si veis alguna diferencia entre agua más o menos caliente, pero para mi experiencia no es un punto tan importante. Con el tema del secador estamos con lo mismo. Además que el aire caliente, claro, lo que ejerce es un secado muy potente sobre el cabello. Entonces, como el cabello rizado está falto de hidratación, sobre todo si tenemos las cutículas abiertas, una porosidad alta, es que le está chupando la poca agua que le queda, ¿no? Entonces aquí está un poco el tema del secado y el aire caliente. Tenemos que optar siempre por la temperatura fría del secador. ¿Qué pasa? Que si hemos calentado con el calentador el baño, luego usamos el secador en temperatura fría, pues igualmente el aire va a ser el aire a la temperatura a la que está el baño, ¿eh? O sea, que si lo calentamos mucho al final tampoco vamos a cambiar mucho la cosa. Esto es algo que nadie comenta, pero hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay productos que protegen frente al calor. Yo no sé exactamente cuál es el ingrediente que te va a dar esa protección. Lo comento porque generalmente, ¿cuáles son los productos que generan una película en el cabello que lo protege del calor? Pues yo te diría, pues no soy experta, ¿eh? Estoy un poco adivinando. Pues me temo que será una silicona. Entonces, si eres muy pureta respecto al Curly Girl Method, pues mírate las etiquetas, ¿de acuerdo? Estos productos nos permitirían luego secarnos el secador a temperatura alta. Que esto para la gente que tiene mucha cantidad de cabello, pues les puede ser útil a la hora de no perder tanto el tiempo con el secado. Entonces, es importante, hablando del tema del secador, el uso del difusor. El difusor es una herramienta, un accesorio del secador indicada, o sea, especialmente diseñada para el pelo rizado, porque distribuye más el aire, entonces lo que hace es que no se cargue, ese chorro de agua no se cargue el patrón del rizo. El tema del calor, solo hay una excepción a evitarlo, que es cuando estamos haciendo un tratamiento de deep conditioning. Entonces, ¿por qué el calor entonces sí nos interesa? Porque cuando estamos aplicando una mascarilla al cabello, lo que queremos es facilitar que ésta
penetre en el cabello, ¿de acuerdo? Entonces, existen gorros que se pueden poner al microondas, otros que son eléctricos, que nos los podemos colocar con la mascarilla aplicada y estos lo que van a hacer es abrir las cutículas para que penetre mejor el producto. Además, esto haría que se redujese el tiempo necesario de aplicación de la mascarilla. El noveno punto tiene que ver con las toallas. Como seguramente ya sabréis, no me voy a detener mucho, pues se recomienda el uso de toallas de microfibra o camisetas de algodón, porque las toallas tradicionales, imagino que es por la textura, no por el material, porque son de algodón, favorecen el encrespamiento y la rotura. Entonces, estas toallas de microfibra o la camiseta de algodón son más delicadas con el cabello. Están en múltiples formatos, turbantes o lo que queráis, da igual. Al final lo que nos interesa es evitar la rotura y el encrespamiento. Es importante tener en cuenta que a partir de ahora lo que tenemos que evitar es ese frotamiento, ¿no?, que hemos realizado toda nuestra vida para secarnos el cabello con la toalla. Lo que vamos a hacer es hacer el scrunching, hacer scrunch. Y el último punto, que es muy importante, es proteger el pelo por la noche. La idea es que si mantenemos el cabello protegido durante la noche, nos va a evitar que al día siguiente se haya deshecho el rizo, por lo tanto nos dure más días sin tener que hacer un refreshing o volver a lavarlo para recuperar esos rizos que nos gustan. ¿De acuerdo? Tenemos distintos formatos de accesorios que podemos utilizar para proteger el pelo por la noche. Generalmente hablamos de gorros o de pañuelos, ¿de acuerdo? Lo óptimo es un pañuelo o un gorro o un turbante de seda orgánica. La seda no absorbe tanto la grasa y ya sabemos que al pelo rizado le falta grasa, esos aceites naturales que lo protegen, por lo tanto, bien por la seda orgánica, y además reduce también el encrespamiento por fricción y igualmente la rotura. Hay que ir con cuidado porque hay la seda sintética, que al final es poliéster, o sea, es plástico. Lo ideal es que sea seda orgánica, pero pica más. Es mascarilla, por lo tanto, es vuestra opción. Luego, otra opción es optar por una almohada de seda, que eso tiene el plus de que, dícese, evita o no salen tantas arrugas en la cara cuando la almohada es de seda orgánica. ¿Realmente se nota cuando se usa un gorrito o un pañuelo por la noche? Depende del pelo. Aquí recomiendo que eches un vistazo, si no lo has hecho ya, al vídeo que hice sobre qué esperar, ¿no?, cómo gestionar las expectativas sobre el método curly. Os dejaré el enlace y también el enlace al artículo sobre esto en el blog. Según mi experiencia, lo más importante es la prevalencia de tu rizo. Si tu rizo se deshace muy fácilmente, pues si te lo lavas por la mañana, pues al final del día, o sea, en un día ya notas que se va deshaciendo, no te va a librar de que al día siguiente no tengas o no tengas rizo directamente o no lo veas bien, o sea, te quieras hacer un refresh igualmente, no te va a librar. Yo creo que el pañuelo y el gorro sirven sobre todo para esos rizos a partir del 3A, o sea, un pelo ya rizado. Sí que es verdad que se nota mucho el tema del encrespamiento. Ahí, si tengas el pelo que tengas, para mí se nota. Yo he utilizado un gorrito de seda orgánica, pero como digo, la colocación del cabello, la prevalencia del rizo y luego la densidad del cabello. Yo tengo muy poco pelo y con el peso de la cabeza se me plancha directamente. Entonces, eso es un factor que además nadie comenta, pero que influye mucho a la hora de utilizar estos productos, ¿no?, de los resultados que dan. Entonces, yo he probado poner el cabello aquí arriba o ponerlo aquí abajo. Y para mí lo que mejor me ha funcionado, si no recuerdo mal, es aquí abajo,
por el tema del peso en la cabeza. A mí se me planchan sobre todo en la parte esta de aquí, que es un poco a media altura. Entonces, es un poco encontrarle el truco al pañuelo. Entonces, pañuelo, gorro o turbante. Según mi experiencia, si tienes un pelo mierder como yo, que estás medio calva, ¿vale? Te recomiendo un pañuelo, porque los gorritos generalmente es talla única y no lo puedes ajustar. Te va a sobrar un montón de tela y esto va a hacer que se te mueva por la cabeza o que no te quede recogido el pelo al final, porque sobra tanta tela que al final todo se mueve igualmente allá adentro. Entonces te recomiendo un pañuelo que puedas atarte firmemente alrededor de la cabeza, que el cabello quede bien recogido. Entonces, si no tienes claro si te va a ir bien o mal, pues yo te recomiendo que al principio no te gastes el dinero en uno de seda orgánica, cómprate uno de poliéster, de estos que son más baratos, y lo pruebes. Si ves que puedes dormir bien, que al día siguiente ves cambios, que si estás contenta o no con la prevalencia del rizo, pues entonces prueba uno de seda. Existen otras técnicas que podemos realizar para proteger el pelo si no queremos optar por dormir con algo en la cabeza, ¿de acuerdo? Que sería el método de la piña, que es simplemente recoger el cabello en un moño aquí arriba, en el cogote, pero teniendo en cuenta que no debemos apretar mucho la goma o el elemento de sujeción, ¿vale? Para no cargarnos el rizo. Yo al principio, cuando tenía el pelo más largo, lo utilizaba, o sea, lo hacía, a pesar de que tengo 4 pelos, y notaba algo la mejoría, incluso el pelo me aguantaba más limpio. A día de hoy, con el pelo como lo llevo de largo, pues no me sirve absolutamente de nada. Luego está quien duerme con pinzas en el pelo, que yo no sé cómo lo hacen, yo no sé si podría dormir, pero es una opción y es básicamente mantener el cabello pues en el lugar donde lo quieres mantener para que no se deshaga, ¿no? En realidad este es un punto muy importante que según el tipo de pelo y de rizo que tengas puede ser incluso clave, sobre todo a la hora de ver resultados y de que te aguante mejor el rizo, de optimizar tu rutina, tu tiempo, de que te sea más práctico. Entonces yo apostaría por probarlo. Podéis empezar por cosas más baratas y luego ir ampliando en función de resultados. Si habéis probado alguna técnica, por favor, compartidlo en los comentarios para que todas podamos aprender de vuestras experiencias y compartirlas, que al final compartir los secretos y los trucos nos ayuda a todas y hace que la comunidad curly pues sea mejor aún. Entonces nos vemos en la siguiente videocápsula en la que ya entramos en la parte de productos.